Felipe Silverio, trabajo en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y participo en el proyecto 40Agri para la Dirección General de Agricultura. Les voy a presentar el seminario La Semilla, un portador silencioso, que forma parte de todos estos seminarios que se están presentando en el proyecto 40Agri. Este de hecho hace el número 12. Para todos los interesados que sepan que esta información está en la página web del proyecto, que en la parte de publicaciones pueden encontrar ahí tanto las presentaciones que se han hecho como los vídeos que se han grabado. Toda esa información está ahí, la pueden recuperar. Hoy, como les digo, el trabajo que tenemos, que se llama La Semilla, un portador silencioso, lo va a presentar Leandro de León Guerra, que es profesor del área de microbiología de la Universidad de La Laguna. Él ahí trabaja como profesor y como investigador. Él hizo también en la Universidad de La Laguna su licenciatura y su doctorado, que leyó el año 2008. El trabajo de su tesis lo realizó en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, trabajando en epidemiología, diagnóstico y control de enfermedades transmisibles por semillas del cultivo del tomate. Y además, simultáneamente, ya que había realizado su tesina en ese tema, trabajaba al mismo tiempo en actividad antimicrobiana y mecanismos de acción de compuestos químicos extraídos de fuentes naturales, principalmente plantas, ¿no? En la misma Universidad de La Laguna. Luego en el año 2010 obtuvo una beca Fulbright que le permitió trabajar en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Estados Unidos, y allí cuando terminó pues, su contrato de la beca, lo contrató la misma universidad y siguió allí hasta el año 2014. El trabajo que realizaba allí era básicamente con Geminivirus en mandioca o yuca, ¿no? Y posteriormente, en el año 2014, vino a España a trabajar como fitopatólogo en la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, a través de un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Allí su trabajo se centraba fundamentalmente en la identificación de patógenos transmisibles por semillas y en el desarrollo de protocolos para su detección, ¿no? Una parte importante de su currículum es que ha sido representante español en la ISI, ¿no? En la International Seed Health Initiative for Vegetables, que está formada por grupos de trabajo de la International Seed Federation, es decir, que ha sido representante de España en esta organización que se ocupa básicamente del desarrollo y validación de protocolos para la detección de patógenos en semillas, ¿no? Entonces, gracias, Leandro, por estar con nosotros, ¿no? La dinámica que mantendremos en el seminario es el de otras veces, es decir, Leandro desarrollará su ponencia durante 1 hora aproximadamente, y luego al final iniciaremos un turno de preguntas que se seguirán o a través del chat o levantando la mano en la aplicación de Zoom, ¿no? Entonces ya paso la palabra directamente a Leandro. Leandro, gracias por estar con nosotros. Bueno, Felipe, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir la pantalla. Avísame si se ve bien. Sí, sí se ve. Se ve. Vale. Vamos a ver. Bien, pues muchas gracias. Lo primero, también quisiera agradecer a los coordinadores del proyecto 40Agri y a los organizadores de este evento, de estos webinars, por permitirme el poder hacer esta presentación y el poder pues, acercarles hoy un poquito al mundo de la semilla y sobre todo a su papel como vía como portador de microorganismos fitopatógenos, ¿no? Que es la parte quizás de este negocio a la que más se le teme y de la que nadie quiere oír hablar, pero bueno, también está ahí, es muy importante. Mi trabajo con las semillas se ha centrado principalmente en el campo de las semillas hortícolas y es donde tengo pues, más experiencia, y así que pues, gran parte de la presentación que les voy a hacer hoy pues, está enfocada en ese área, ¿no? En el área de las semillas hortícolas. Las semillas, yo siempre digo que no suelen despertar mucho interés, son las grandes olvidadas, generalmente en publicaciones, en comunicaciones a congresos. La proporción de trabajos en los que se incluye la semilla como parte central de la investigación en sí es baja, muy poco.
Sin embargo, cuando hay problemas fitosanitarios y se intenta buscar un origen a ese problema, cuando hay un brote de una enfermedad producida por un microorganismo fitopatógeno, siempre se mira las semillas. Evidentemente se sabe que pueden ser portadoras de patógenos, aunque esto no siempre es así, como veremos a lo largo del seminario de hoy. Bueno, he repartido un poco el contenido de esta presentación en lo que tienen ahora en la pantalla, hablarles un poco de las semillas y la transmisión de fitopatógenos a través de esas semillas. Les hablaré también un poquito de regulación fitosanitaria, muy poco, yo no soy un experto en aspectos regulatorios, pero bueno, en lo que respecta al movimiento de semillas, al comercio de lotes de semillas, pues hablaremos un poquito de algunas directivas que son claves. También hablaremos de una iniciativa de la ISF, de la International Seed Federation, en la elaboración de una PES list, que es una base de datos de enfermedades transmitidas por semillas, de Seed-Borne Disease, que es el SBD, que lo van a ver a lo largo de la presentación, este acrónimo, enfermedades transmisibles por semillas. También hablaremos de métodos de detección de esos patógenos que se transmiten por semillas, de los Seed-Borne Disease, y haremos una distinción entre los métodos directos e indirectos de detección y la importancia de determinar en las muestras de semillas la viabilidad del patógeno. No solo detectar, sino también determinar si ese patógeno está vivo, está viable, ¿no? Lo haremos a través de un ejemplo práctico con Acidobora citruli, que es una bacteria que afecta a los cultivos de cucurbitáceas, principalmente melón y sandía. Y luego, si nos da tiempo, porque la presentación es un poco larga, bueno, hablaremos también del TYLCB, que es un virus, es el virus conocido comúnmente como el virus de la cuchara, que afecta al cultivo del tomate. Como pongo ahí entre interrogación, es un virus transmisible por semillas. Hay información contradictoria, ¿no? Hay publicaciones que dicen que sí, publicaciones que dicen que no. Vamos a entrar un poquito en detalle en esos aspectos que son un poco más controvertidos cuando hay información diferente sobre un tema, sobre este tema. Las semillas se mueven en el ámbito internacional, se comercializan, se van de un país a otro. Se plantan para producción de alimentos, para forraje, plantas ornamentales, se les da uso forestal, farmacológico, para diferentes usos. Y las semillas, igual que otra planta ya desarrollada que también se puede comercializar, son vehículos o pueden ser vehículos de entrada de numerosas plagas y enfermedades. Los patógenos que pueden portar pueden ser pues, hongos, bacterias, virus, viroides, y estos pues, pueden producir, como pongo ahí, pudriciones en las semillas, marchitamientos ya de las plántulas una vez que germinan, malformaciones, pérdidas de producción, reducción del valor comercial, bueno, una serie de efectos que podemos tener a causa de esas enfermedades que producen estos patógenos. También pues, son las responsables de muchas veces de entrada de nuevos patógenos, de cepas, razas, dependiendo del organismo que estemos hablando, en áreas donde no se conocía su existencia previamente. Y también a veces pues, son las responsables de producción de toxinas en semillas infectadas, que eso pues, principalmente afecta a semillas que se van a destinar al uso, al consumo humano, también puede ser un problema. Como pongo ahí, a veces las semillas son testigos, ¿no? Son testigos de que están infectadas. Ahí tenemos arveja, el guisante afectado por el virus, evidentemente algo le pasa a esa semilla, está infectada por el virus, forma esas manchas, también pues, en el trigo o las habas, con hongos, con alternaria o con ascoquita, en el caso de las habas, esas manchas características, pues nos están diciendo que está afectada, en este caso por hongos en estas dos especies. A veces no son microorganismos, a veces son insectos, plagas que pueden taladrar, como en el caso del millo, en este caso que lo ven ahí, pues evidentemente cuando vemos algo así, esos lotes pues se retiran, no hay ningún problema, porque es evidente que están infectados. Pero la mayor parte de las veces la semilla es un portador silencioso, de ahí el título de la charla, ¿no? Es un material asintomático. Por lo general, las semillas no muestran evidencias de infección. Cuando tenemos una planta en hojas, pues miren aquí, por ejemplo, de hongos, vemos el micelio creciendo perfectamente en la superficie de la hoja, vemos estas manchas características de enfermedades por bacterias, el típico mosaico de una enfermedad vírica, pero en semillas no. En semillas, una semilla sana y una semilla enferma, por lo general, no muestra esos síntomas, ¿no?
excepto algunos casos como veíamos anteriormente. ¿Dónde adquiere la semilla el patógeno? Principalmente durante el desarrollo y maduración del fruto. Es la zona pues, más importante. Normalmente cuando se está desarrollando esas semillas, están madurando esas semillas, el patógeno puede entrar en los tejidos internos, llega al endospermo y es mucho más fácil luego que se pueda transmitir si está en los tejidos internos y más difícil de eliminar si se le da algún tratamiento a las semillas, que después hablaremos de los tratamientos que se le pueden dar para reducir el riesgo. También durante la recolección, durante el procesado de esas semillas, si utilizamos herramientas contaminadas con los guantes, si no los desinfectamos bien, podemos también o puede llegar pues, infecciones secundarias a esa semilla pues, a través de ese material infectado que utilizamos. Y durante el almacenaje, evidentemente, en los silos donde se guarda esa semilla antes de exportarla, pues también puede haber algunos casos de infecciones secundarias, sobre todo con hongos que suele haber en estos almacenes de donde se guarda la semilla. Como pongo ahí, la industria de semillas es global y responde a un mercado comercial bastante complejo, donde las fases de obtención de nuevas variedades, en los años que dure esa investigación, desde la selección inicial de las líneas parentales, hasta que se multiplica la semilla híbrida, se suele hacer en otro país, luego vuelve, retorna, se procesa esa semilla, se empaqueta y hasta que va al destino final, al mercado final, al cliente, pues las semillas pueden viajar por diferentes países en periodos de tiempo relativamente cortos. O sea, se mueve mucho la semilla. Por lo tanto, es fundamental asegurar la calidad sanitaria de ese material para evitar o al menos minimizar los riesgos de entrada de patógenos que pudieran estar asociados a ese material. ¿Qué se puede hacer para evitar los riesgos, para reducir esos riesgos de dispersión de patógenos a través de semillas? Pues se pueden actuar Ce qu'on peut faire pour éviter ce risque, pardon. Oigo la traducción por aquí. Agustín. Vale. Sí, se puede, como decía, se puede actuar a dos niveles. Se puede actuar a nivel de las propias empresas que comercializan esa semilla y también a nivel de administración, las empresas inspeccionando el campo para detectar presencia de plagas, donde se está multiplicando esa semilla, las zonas de obtención de esa semilla, utilizar áreas de producción de esa semilla libre de plagas. Eso cada vez quedan menos, por desgracia, porque se van expandiendo esos patógenos. También se pueden tratar los cultivos para minimizar los riesgos de patógenos, incluso en post cosecha después tratar esas semillas, hacer tratamientos químicos o térmicos o físicos, en este caso. Y también se pueden hacer análisis específicos de esos lotes de semillas, hacer detección de patógenos una vez, ya en un laboratorio se coge una muestra de semillas y eso pues, lo puede hacer tanto la empresa en sus controles internos de calidad que pueden hacer de su material vegetal y también lo puede hacer la administración con laboratorios públicos, laboratorios oficiales que hacen este tipo de análisis. La administración también puede pues, establecer barreras fitosanitarias, regular de alguna manera para evitar o reducir los riesgos de entrada y de dispersión de determinadas plagas y enfermedades. Como les dije, la parte de regulación vamos a pasar muy por encima, tampoco, en este caso tampoco interesa demasiado, pero sí fijarnos en este reglamento que es muy utilizado por las empresas de semillas cuando tienen que exportar o importar semillas, que es relativo a medidas de protección contra las plagas de los vegetales. En este reglamento pues, se definen algunos conceptos con plaga cuarentenaria y plaga regulada no cuarentenaria. La plaga cuarentenaria es aquella ausente o no extendida en un territorio, en el territorio de la Unión en este caso, regulación de la Unión Europea, con alta capacidad de entrada, establecimiento y propagación, y que genera un gran impacto económico, social y medioambiental. La plaga regulada no cuarentenaria pues, está presente ya en el territorio, tiene un impacto económico inaceptable y en principio existen medidas factibles y eficaces para evitar su presencia en los vegetales para la plantación. Evidentemente, a efectos de gestión no es lo mismo una plaga cuarentenaria que una plaga regulada no cuarentenaria, pero para las empresas de semillas, importadoras y exportadoras, no hay tanta diferencia. Al final, los lotes de semillas que comercialicen deben ir acompañados de los documentos necesarios que acrediten que ese material vegetal está libre de patógenos. Y tanto la cuarentenaria, las plagas cuarentenarias como las reguladas no cuarentenarias,
no se permite que estén en esa semilla. Entonces, al final, para la empresa de semillas da igual que tenga una u otra categoría. En este reglamento también se definen los conceptos de certificado fitosanitario y pasaporte fitosanitario, que son documentos que deben acompañar a ese material vegetal, a esa semilla, para garantizar la calidad fitosanitaria, ¿no? Si el material viene de un país tercero y se va a introducir en el territorio de la Unión, ese material debe ir acompañado de un certificado fitosanitario. Sin embargo, si los lotes de semilla se van a mover dentro de la Unión Europea, entre los países de la Unión, debe ir acompañado de un pasaporte fitosanitario. En todo caso, ese documento pues, te va a garantizar que esa semilla está libre de esas plagas reguladas, ¿no? En el caso de Canarias, dime. Leandro, perdona que te interrumpa. ¿Podrías hablar un poquito más despacio? Sí, claro, claro. Sí. Gracias, gracias. En el caso de Canarias, por ser una región ultraperiférica, en estos casos se consideraría como un país tercero. Y si quisiéramos enviar o recibir ese material vegetal, en lugar de un pasaporte fitosanitario, pues lo que se exige es un certificado fitosanitario, porque se consideraría Canarias un país tercero. ¿Cómo saber por parte de las empresas de semillas qué organismos están regulados y en qué tipo de material vegetal? Ahí nos tendríamos que ir a este otro reglamento. En este reglamento se puede ver una lista que identifica los organismos de cuarentena, las zonas protegidas, las plagas reguladas no cuarentenarias, qué vegetales están prohibidos en determinadas zonas, para cuáles se exige un certificado fitosanitario o para cuáles un pasaporte fitosanitario. Está establecido en este reglamento, ¿no? De todas maneras, aparte de estos listados de organismos regulados, cuando una empresa de semillas quiere importar o exportar, los certificados fitosanitarios tienen un pequeño apartado, que es esto que pongo aquí en la parte de abajo de esta diapositiva, que son las declaraciones adicionales que emite la inspección fronteriza, en los que indican, en esas declaraciones adicionales, se indican los requisitos fitosanitarios que deben cumplir dichos vegetales, lo que se está comercializando. En esas declaraciones adicionales se ha de hacer referencia a otros patógenos que no están en estos anexos, que no están listados en esos anexos, pero que se considera, el país importador considera que deben estar regulados también, ¿vale? Entonces tiene que constar en esa declaración adicional. Ese sería el caso, por ejemplo, de este virus, del TOBRFV, que es el Tomato Brown Rugose Fruit Virus, que es un virus que se describió pues, relativamente hace poco, en el año 2016, creo, 2014, 2016, tanto en Israel como en Jordania. Y este no está en esos listados de patógenos regulados de la Unión Europea, pero sin embargo tiene unas medidas de control, o se crearon unas medidas de control específicas para su regulación, para evitar la entrada y diseminación en la Unión Europea. Tanto el traslado de semillas dentro de la Unión Europea como la introducción de semillas desde fuera de un país tercero hacia la Unión Europea tiene que estar regulado, y en esos documentos, tanto los pasaportes fitosanitarios como el certificado fitosanitario, tiene que indicar que ese material, que esa semilla está libre del patógeno, ¿vale? Bueno, con lo dicho hasta ahora, pues nos queda claro que los patógenos que se transmiten por semillas pueden permitir la dispersión a larga distancia de las seed-borne diseases, de las enfermedades transmitidas por semillas, y también que pueden suponer una amenaza para los sistemas agrícolas. Por lo tanto, el poder prevenir la entrada de estos organismos nocivos para la agricultura es fundamental. Y en lo que respecta a la semilla, como ya vimos que era un material asintomático, que lo habíamos dicho anteriormente, la herramienta fundamental para el control de estos organismos son los análisis de los lotes de semilla. El analizar en un laboratorio es una herramienta fundamental para detectar esos patógenos de semilla antes de que esos lotes lleguen a campo.
En España, pues contamos con una red nacional de laboratorios de sanidad vegetal. Como saben, la sanidad vegetal está transferida a las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma cuenta con al menos un laboratorio de sanidad vegetal. Hay algunas con más, en principio, al menos con un laboratorio que bueno, está coordinado desde la Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal del Ministerio. Vale. Luego hay una serie de laboratorios de referencia que dan, pues, dan apoyo y asisten a los laboratorios de la red nacional, que son estos que están localizados en color verde. Esos serían laboratorios de referencia. Hay un laboratorio de referencia para virus, otro para nemátodos, otro para bacterias. Los de virus creo que están divididos, virus de hortícolas y virus de leñosas, pero bueno, serían esos laboratorios de referencia. Esa es la situación actual. Existe una red de laboratorios para el análisis de patógenos y también para el análisis de semillas si fuera necesario. ¿Con qué herramientas cuentan estos laboratorios para hacer las detecciones? Pues cuentan con protocolos que están establecidos, están publicados, validados, son herramientas que ya están validadas. Hay organismos como la EPO, que es la European Plant Protection Organization, que tiene protocolos de detección de patógenos. Generalmente son patógenos de cuarentena los que se contemplan en los protocolos de la EPO, y no exclusivamente para analizar semillas, sino para analizar patógenos en general, fitopatógenos en plantas, y también en semillas, cuentan con algunos protocolos. Los protocolos de la ISHI, de la International Seed Health Initiative, estos sí que son exclusivos para detectar patógenos en semillas. Es un grupo de trabajo, la ISHI-BEC, perteneciente a la ISF, a la International Seed Federation, que desarrolla y valida esos protocolos de detección de patógenos exclusivamente transmitidos por semillas. Y luego también puede haber métodos validados y aceptados que un laboratorio puede desarrollar internamente en sus condiciones y que luego lo acredita mediante agencias reconocidas de acreditación como la ENAC, la Agencia Nacional de Acreditación, o agencias internacionales como la ISTA, para validar esos protocolos. Esas herramientas pues, también pueden ser aceptadas para evaluar y hacer detección de patógenos en semillas. ¿Qué criterios se utilizan para elaborar? ¿Cómo se decide qué protocolos hacer y qué protocolos no, por ejemplo, para la detección de semillas? Y me voy a centrar en los criterios que utiliza la ISF, la International Seed Federation, que es donde yo he trabajado en la elaboración de estos protocolos, en lo que más conozco, y es un esquema muy sencillo, los criterios que se utilizan para decidir qué protocolo se desarrolla o qué protocolos no se desarrollan, ¿no? Lo primero es contestar a la pregunta, ¿es la semilla una vía de diseminación? ¿El patógeno se transmite a través de semillas? Y para eso nos iríamos a la Pest List, una base de datos de la propia ISF, que ahora hablaremos de ella, donde se establecen qué patógenos se transmiten por semillas y cuáles no. Si sí se transmite por semillas ese patógeno, se desarrolla un protocolo de detección, evidentemente. Si no se transmite ese patógeno por semilla, pues el protocolo de detección no se desarrolla. Pero luego hay aquí esta categoría intermedia, son los PNP, que es lo que significa Pathway Not Proven, como que no se ha determinado si sí o si no, hay información dudosa. Esos son esos aspectos más controvertidos que hablábamos al principio de la presentación. En ese caso, nos hacemos otra pregunta. ¿Es un patógeno regulado? Si no es un patógeno regulado, no se desarrolla el test, porque en principio no va a suponer un impedimento para comercializar la semilla. Si sí es un patógeno regulado, nos hacemos otra pregunta más. ¿Afecta de forma relevante al comercio internacional? Si sí afecta al comercio, entonces hay que desarrollar un protocolo, porque si no puede ser un cuello de botella a la hora de comercializar esas semillas si se piden análisis y no hay un protocolo, hay que desarrollarlo. Y si no afecta al comercio internacional, pues no se desarrolla el test. Eso sería básicamente a las preguntas que hay que contestar para decidir si se desarrolla un protocolo o no para la detección de patógenos en semillas.
Esa primera pregunta es clave. ¿Es la semilla una vía de diseminación? Y para eso, como les dije antes, nos iríamos a la pest list. ¿Qué es la pest list? Pues es una base de datos, como pongo ahí, de libre acceso, con información detallada, basada en datos científicos, todo lo que está publicado, artículos científicos, libros, congresos, todo lo que se encuentre, de patógenos transmisibles por semilla. Se saca toda esa información y se cuelga en la base de datos. ¿Cuál es el objetivo de esta pest list? Pues identificar esas combinaciones de hospedador-patógeno. ¿Qué semillas y qué patógenos o qué semillas son las que sirven de vía para transmitir un determinado patógeno? Para las cuales la semilla es una vía de diseminación. La idea es proveer a las autoridades fitosanitarias de una lista con información rigurosa, científicamente probada, información actualizada de patógenos transmisibles por semillas, para armonizar los requerimientos fitosanitarios y que pues, no se establezcan medidas fitosanitarias, como indico ahí al final, el último punto, injustificadas, o establecer medidas fitosanitarias justificadas. Para eso serviría, o esa es la intención de esta base de datos. Actualmente la pest list está en elaboración todavía. ¿Qué información ha recogido? ¿De dónde se ha nutrido esa pest list, esa base de datos? Pues se basa en las regulaciones fitosanitarias de los responsables de sanidad vegetal de los diferentes países, de los NPPO, los National Plant Protection Organization, de cada país. Y también obtiene información de las bases de datos de las propias empresas de semillas, a las cuales en algún momento se les ha solicitado un análisis para algún patógeno, aunque no estuviese regulado en esas declaraciones adicionales de las que hablábamos anteriormente. Aunque no esté regulado el patógeno, si se le ha pedido un análisis para exportar un determinado análisis, eso también lo va a contener la pest list. Actualmente podemos decir que son pocos cultivos, son 14 cultivos nada más, están cubiertos, pero con esos 14 cultivos se cubren más del 90% del volumen de semilla hortícola que se comercializa a nivel mundial. Por lo tanto, estos cultivos que ven aquí son los más importantes, desde luego, desde el punto de vista hortícola y desde el punto de vista comercial de semillas. La pest list, esos 14 cultivos, tiene en torno a unas 1000, ahora mismo creo que está, porque todos los días se va actualizando, se va incrementando esos números, pero tiene unas 1314 combinaciones de especies semilla patógeno, unas 1300 entradas, con más de 4000 referencias bibliográficas. La verdad que la interfaz no es que sea muy amigable, lo importante es la información que nos da esta pest list. Pues la información está dividida pues, en varias partes, en esas tablas, referidas al patógeno, a la clasificación de ese patógeno, y se contesta a una serie de preguntas si la semilla es una vía de diseminación o no, entra en una serie de categorías, y si sí es una vía de diseminación, la semilla, entonces también se establecen pues, si hay métodos para poder detectar ese patógeno en esa semilla, si hay un protocolo para poder analizar esa semilla. Y también una última parte donde se describen si hay algún método para mitigar los riesgos, para reducir los riesgos de dispersión de esos patógenos. Eso quiere decir si hay algún tratamiento para aplicar a la semilla y poder reducir o eliminar esa infección que pueda tener la semilla. Esa es la información que se contiene. La pregunta clave que contesta en una de esas columnas de esa pest list sería si es la semilla una vía de diseminación. Esa es la pregunta clave, si es una vía de diseminación, entonces hay que seguir, hay que buscar un protocolo de detección y si hay forma de reducir o eliminar el riesgo de diseminación mediante tratamientos de semillas. Pero a esa pregunta hay que contestar, hay 5 categorías para contestar, de contestación, ¿no? Sí, si la semilla es una vía de entrada y dispersión de ese patógeno. Sí, pero el cultivo no es un hospedador. Esto es, en el menor de los casos, esto es muy difícil. Hay diseminación, pero el cultivo en cuestión no es un hospedador, suele estar asociado a infecciones secundarias por hongos en el almacenaje de esas semillas.
Los PNP que hablábamos anteriormente, Pathway Not Proven, que es cuando la diseminación del patógeno a través de semillas no ha sido probada o verificada, ha habido o hay información que sugiere que se puede estar transmitiendo por semillas, pero el dato es dudoso o hay información contradictoria, entraría dentro de esta categoría. Se respondería con esta categoría. Luego está la categoría de no, el cultivo no es un hospedador para ese patógeno en cuestión, y no, si la semilla directamente no es una vía de diseminación de ese patógeno. Aún en el no, por ejemplo, el patógeno, como pongo ahí, puede afectar al cultivo, puede causar enfermedad, pero no hay evidencias de que ese patógeno pueda ser transmitido por semillas, porque no todos los patógenos se transmiten por semillas. Esto es un resumen de las entradas contestando a esa pregunta. ¿Es la semilla una vía de diseminación? Están las 4 principales categorías, la otra, sí, pero no es la que veíamos aquí, sí, pero el cultivo no es un hospedador, esa no está porque realmente los números son muy bajos, está eliminada. Entonces, las que tienen mayor número de entradas serían estas 4 categorías. Y para que vean que para más del 75% de esas entradas, de esas combinaciones semilla-patógeno, no hay evidencias ni datos ni nada que demuestre que se transmiten por semillas, para más del 75%. O lo que es lo mismo, dicho de otra manera, ¿no? Que para menos del 25% de esas combinaciones, para las que se ha solicitado algún tipo de regulación, esta regulación estaría injustificada, porque no hay evidencias de transmisibilidad por semilla de esas combinaciones de hospedador-patógeno. ¿Vale? De ahí la importancia de contar con una base de datos como esta, como la PESLIF, que, pues, que ponga de evidencia qué es lo que se transmite por semilla y qué no. O al menos de los datos que hay, de la información que hay. ¿Qué factores afectan a la transmisibilidad de patógenos en semillas? Pues desde la colonización del huésped, de cómo ese patógeno vaya colonizando el huésped. A veces los tejidos limitan la colonización. Hay unos que son más afines a los tejidos vasculares, con lo cual llegarán más fácilmente a la semilla. Hay otros que no, se limitan a otros tejidos. La localización del patógeno en la semilla también es muy importante. En el caso de los tobamovirus, serían estas imágenes que se ven aquí, esto es una semilla, y por fuera se localizaría el virus prácticamente pues todo por fuera de la semilla, no entrarían al interior. En el caso de los viroides, por ejemplo, sí que entran a los tejidos internos, al endospermo. La localización del patógeno en la semilla es muy importante. También el huésped, si es más tolerante o más resistente a un determinado patógeno, eso también va a influir en que se transmita mejor o peor. El propio patógeno, la supervivencia del patógeno en la semilla, que es un material que nos está multiplicando, ahí está como aletargado el patógeno y bueno, puede sobrevivir más o menos de la patogenicidad, la virulencia de ese patógeno. También de las condiciones ambientales, si las condiciones ambientales permiten la multiplicación más rápida de ese patógeno, es más efectiva. Y también de la carga del patógeno. ¿Qué cantidad de patógeno puede estar sobre esa semilla? Sobre eso la verdad que no hay tampoco muchos datos, no hay mucha bibliografía. Yo he trabajado con Clavibacter michiganensis, había algunos datos sobre esta bacteria que indicaban que hasta un 10⁴ unidades formadoras de colonia, como 10⁴ células por semilla, podía albergar una sola semilla de tomate. Es un patógeno que afecta al cultivo del tomate. Luego también esos mismos datos decían que una sola semilla infectada en un lote de 10.000 semillas era suficiente para desencadenar un brote, una infección, lo cual da idea de que es muy fácilmente transmisible, que se produzca un brote de la enfermedad es relativamente fácil. Y luego también se indicaba que densidades de bacterias ya no hacía falta un 10⁴, son muchísimas bacterias por semilla, sino en torno a 5 unidades formadoras de colonia, 5 células o de 5 a 25 células, podían desencadenar de forma efectiva la transmisión de esta bacteria. Eso en el caso de bacterias. En el caso de virus, pues hay muy pocos datos sobre la cantidad de patógenos que se puede albergar en esa semilla. En el caso de
de viroides como el PSTV, por ejemplo, de 0,8 a 10 nanogramos de RNA por semilla, o sea, se ha visto que puede albergar esa cantidad. Me imagino que serán bastante variables. Para la validación de métodos de enfermedades transmisibles por semillas. Oigo la traducción por aquí. Voy a silenciar. Vale, gracias. Sí. Para la validación de métodos de detección de enfermedades transmisibles por semillas, es muy importante una serie de aspectos que hay que tener en cuenta. La sensibilidad del método, la mínima cantidad de patógeno diana, de patógeno objetivo que pretendemos detectar, que ese método puede detectar, eso es muy importante en el método. La especificidad también es muy importante, la capacidad para discriminar el patógeno que pretendemos detectar frente a otros organismos que pueden estar en esa semilla, como saprófitos y demás que pueden estar ahí, pues esa especificidad para detectar el patógeno diana. La selectividad, que sería la capacidad para detectar el patógeno diana en diferentes matrices, en diferentes medios, en un tipo de semillas, en otro tipo de material vegetal, también es importante que tenga una alta selectividad. La repetibilidad, la consistencia de esos resultados a partir de muestras réplica bajo unas condiciones similares de análisis en un mismo laboratorio. Si repetimos los análisis, pues que se repita el mismo resultado. Eso da consistencia también al método de detección. Y la reproducibilidad, evidentemente, ya no solo repetición dentro de un mismo laboratorio, sino también cuando eso se hace en un comparative test con diferentes laboratorios utilizando pues, diferentes equipos con diferentes operarios, que esos resultados se puedan reproducir. Eso es muy importante en los métodos de detección. Son parámetros fundamentales a la hora de desarrollar un método de detección. Evidentemente, sea o baja o alta la concentración de patógeno en la semilla, los análisis de semillas se hacen sobre una muestra representativa de un lote que se pretende comercializar. Al tomar una muestra de semillas, que es una parte de ese lote que se va a analizar, pues ya asumimos que el patógeno se va a detectar solo si está en esa muestra, porque estamos recogiendo una pequeña muestra de ese lote. Al final se trabaja con niveles de confianza, aquí, nivel de confianza del 95%. Que son los resultados del muestreo, pues detectarán en ese caso en un envío que no cumple con los requisitos, en un 95% de las veces no cumple con los requisitos fitosanitarios, o sea que hay una probabilidad de que no se detecte, es lo que dice la segunda parte de la frase, ¿no? Se podrá suponer en un promedio de un 5% de que los envíos pueden no cumplir con los requisitos, de que no se va a detectar. Entonces hay que tener eso en cuenta, eso va a depender también de la distribución del patógeno dentro de esa muestra. Si tiene una distribución más aleatoria, está repartido en todo el lote, o se concentra, a lo mejor tenemos un lote de 20.000 semillas y hay una infectada, solo una. Si al final recogemos una muestra de ese lote y no está esa semilla infectada, pues evidentemente no lo vamos a poder detectar. Pero bueno, para los muestreos no se hacen de una forma arbitraria, hay procedimientos para muestrear, la International Seed Testing Association, la ISTA, tiene pues unas reglas para el muestreo, y también los IPPC, la International Plant Protection Convention, también han descrito una determinada metodología para realizar esos muestreos. Hay una forma de hacerlos para cumplir y que sean pues, lo más representativos posible del lote que pretendemos analizar. Esta es una de las preguntas que siempre hacen cuando se quiere hacer un análisis de semilla, se llama al laboratorio y dice, ¿cuántas semillas tengo que enviar? Pues depende. Ahí ya está establecido, los protocolos establecen los números mínimos para analizar, pero claro, ese número mínimo hubo que calcularlo en base a algo. Pues hay una serie de parámetros que hay que tener en cuenta para establecer esos números, pues del tipo de patógeno, de cómo, como decíamos antes, cómo se vaya a distribuir en la muestra, una distribución más aleatoria, una distribución más concentrada, eso va a depender
o va a hacer que el número de semillas sea mayor o menor para esa muestra, del tamaño del lote también. Pues lotes pequeños, a veces los lotes de semilla que se mueven pues pueden ser muy pequeños. Si es para ensayos de variedades puede ser de 3000 semillas. Y claro, el protocolo dice que esa especie, para hacer un análisis correcto, hay que analizar 30.000, pero el lote son 2000. Es un método destructivo, pues nos quedamos sin lote de semillas. Entonces hay una problemática con los lotes pequeños. Se ha establecido también que un 10%, con un 10% de ese lote es una muestra lo suficientemente representativa. Entonces no hay que llegar a esas 30.000, sino un 10% de lotes para lotes pequeños. Del nivel de tolerancia también depende. Cuando hablamos de patógenos de cuarentena o regulados, pues el nivel de tolerancia es cero. No se permite que haya ningún patógeno en esa semilla. Pero a veces, para algunos patógenos, para hongos, sobre todo hongos de suelo, pues a veces se permiten ciertos umbrales, un 0,5%, un 0,1% en el lote de semillas, se puede permitir. Pero patógenos regulados no, es tolerancia cero. Luego también depende del nivel de detección del método. Si es un método muy sensible, pues puedes reducir el tamaño de esa muestra. Si es un método menos sensible, pues tienes que aumentarlo para aumentar las probabilidades de detección, de los niveles de confianza que se establezcan, que hablábamos anteriormente, y del tamaño de la semilla, evidentemente. Aquí vemos a David Attenborough con la semilla del coco de mar, que es la semilla más grande del mundo. Evidentemente, si tuviéramos que analizar 30.000 semillas de esta especie, pues sería imposible, ¿no? Sería impracticable. Sin embargo, pues analizar 30.000 semillas de col y rábano o de lechuga, pues caben en la palma de la mano esas 30.000 semillas, es perfectamente factible. Pues depende del patógeno, como decíamos antes, depende del hospedador. Pues aquí hay algunos ejemplos. Aquí ven, para bacterias, para hongos, para virus, el número de semillas que se establecen en los protocolos, en estos ejemplos, para algunas bacterias, algunos virus. Para bacterias suele estar entre 10.000, 30.000 semillas, ese tamaño muestral. Luego se puede dividir en submuestras para facilitar esa detección o ese manejo de esos lotes, pero un tamaño muestral de 10.000 a 30.000 semillas es lo más normal para detectar bacterias fitopatógenas. En el caso de hongos se reduce muchísimo esas cantidades, en torno a 200, 400 semillas, suele ser lo más normal. Y para el caso de virus, entre 2.000 y 3.000 semillas. En algunos casos, como el LMV, el Leptospira mosaic virus, hasta 10.000, pero no es lo habitual. En principio, entre 2.000 y 3.000 semillas para detectar virus es lo habitual. Cuando llega esa semilla al laboratorio, lo primero es pesarla. Se pesa y si hay que dividir las submuestras, pues se dividen las submuestras que se consideren, que nos diga el protocolo, pero se hace ese pesado y esa división. Y luego, si es para detección de hongos, pues se hace una desinfección superficial mediante la aplicación generalmente de hipoclorito sódico, de lejía y etanol. Y si es para detectar bacterias, pues generalmente se hace un lavado o un triturado de esa semilla. Si es para detectar virus o viroides, se hace un triturado. Los triturados pues se hacen manualmente, con estas masas que se ven aquí, con estos morteros, o con equipos tipo Stomacher para triturar esas semillas, o como estas que ven aquí, se utiliza un perdigón de acero en estas cubetas, donde se introduce en ese aparato, en un triturador, y prácticamente hace la semilla, la hace harina, la tritura completamente, y a partir de ahí ya pues se sigue con el protocolo habitual, si hay que hacer una extracción de ADN, de ARN para protocolos moleculares, lo que sea, ¿no? A partir de esos triturados. Una vez que ya tenemos ese triturado o ese lavado de las semillas, ¿qué procedimientos podemos utilizar para detectar e identificar esos patógenos? Pues podemos hacerlo mediante técnicas de microbiología clásica, mediante aislamiento en medios de cultivo generalmente selectivos para evitar el crecimiento de otra microflora que está asociada a la semilla, favorecer el microorganismo que queremos detectar. Luego hay métodos también serológicos de ELISA,
o de inmunofluorescencia. Los ELISA se utilizan para detección de virus principalmente, inmunofluorescencia se utiliza en algunos casos para detección de bacterias, pero los que más se están imponiendo generalmente son los métodos moleculares, tanto PCR convencional, que está siendo sustituida por PCR cuantitativa, por qPCR, bio-PCR también se utiliza en algunos casos, y últimamente se está también introduciendo la técnica de LAMP, la amplificación mediada por loop amplification. Luego también se pueden utilizar bioensayos, eso básicamente germinando la semilla de esos lotes y viendo si se desarrollan síntomas característicos. Eso es bastante más costoso, ocupa más espacio que las otras técnicas, pero también se están utilizando y ahora hablamos de la importancia de estas técnicas. Microscopía, en el caso de hongos, para identificar los hongos, se suele utilizar también a nivel morfológico, y los test de patogenicidad, para finalmente, en el caso de bacterias, sobre todo cuando se aísla la bacteria, para ver si ese aislado es patogénico o no es patogénico, para poder identificarlo, se hacen test de patogenicidad en plantas indicadoras o en el propio hospedador. En los test de detección, esos que acabamos de ver ahora, tenemos que diferenciar las técnicas directas de las técnicas indirectas. Eso es muy importante en semillas, lo que les hablé al principio en la tabla de contenido. Las técnicas directas proporcionan información sobre la viabilidad del patógeno y la patogenicidad. Estamos trabajando con un material asintomático, entonces no sabemos si ese patógeno está viable, si no está viable, si está vivo o no. Las semillas se pueden tratar, se les dan tratamientos químicos, físicos, para reducir el inóculo. Entonces es muy importante saber el resultado de esos tratamientos y si el patógeno está viable o no. Entonces, las técnicas directas que nos permiten conocer la viabilidad y la patogenicidad del patógeno son principalmente el grow out, germinar esas semillas y esperar que se desarrollen síntomas, se les dan unas condiciones adecuadas para que se desarrollen los síntomas. Los bioensayos también dan información sobre la viabilidad y la patogenicidad. Las técnicas de cultivo en placa, pues se detectan también el patógeno y pueden determinar si el patógeno está viable, evidentemente, si crece en esos medios de cultivo, pero estas ya son técnicas que se consideran ni directas ni indirectas, son intermedias, tanto esta como la bio-PCR, como el blotter, porque no dan información de la patogenicidad, solo detecta el patógeno y da información sobre la viabilidad, pero no da información sobre la patogenicidad. Y luego las técnicas de ELISA y de PCR, las técnicas moleculares, que son las que más se están utilizando, son métodos indirectos, se consideran indirectos, porque detectan, permiten detectar la presencia del patógeno, pero no dan información sobre la viabilidad. Detectan, pues en el caso de las moleculares, de las técnicas moleculares, ARN o ADN, pero el patógeno puede que no esté viable, porque no tenemos un material con síntomas que nos induzca a pensar que el patógeno se está multiplicando. ¿Vale? Y es importante saber si ese patógeno está viable o no, porque a las semillas se les aplican tratamientos para reducir o para minimizar o para eliminar el patógeno, si es posible. Tratamientos químicos y tratamientos físicos. Tratamientos químicos pueden ser pues, desde fermentación, fosfato trisódico, con hipoclorito sódico, con clorhídrico, algunos compuestos comerciales como el Virkon y el Tsunami, que también son muy famosos en la industria de semillas para tratar estas semillas. ¿Qué problema tienen estos tratamientos? Que desinfectan solo en superficie. Estos tratamientos químicos no penetran en los tejidos internos de la semilla y además, si son muy agresivos, pues reducen la germinación, pueden reducir la germinación se ve afectada. Y luego también se pueden aplicar tratamientos físicos, agua caliente, aire caliente, radiación. En este caso, sí podemos eliminar o reducir el inóculo que está en los tejidos internos de esa semilla, pero tiene un problema, que reducen muchísimo la germinación. Hay que tener mucho cuidado con estos tratamientos físicos, con el agua caliente o el aire caliente sobre todo, porque reducen la germinación. Aquí hay una tabla, por ejemplo, a modo orientativo, de los tiempos en minutos
de esos tratamientos con agua caliente, por ejemplo, para una serie de cultivos que se suelen utilizar en la industria de semillas, estos tratamientos, y las temperaturas, si ven, pues prácticamente ninguna supera los 50 grados. Aquí, en el caso del pimiento, 51 grados durante 30 minutos, tiempos cortos, temperaturas bajas, porque la germinación se ve muy afectada. Entonces, reducen, pero no eliminan estos tratamientos, ¿vale? No eliminan el patógeno completamente. Luego también se les puede dar tratamientos en este caso, se cubren las semillas, como ven en estas imágenes, con tratamientos con fungicidas, esas semillas coloreadas que a veces se venden, tienen un tratamiento con fungicidas para evitar que los hongos de suelo, sobre todo a la hora de germinar, pues ataquen a las plántulas. Por lo tanto, con lo que hemos dicho hasta ahora, los test de detección de patógenos en semillas, siempre que sea posible, los métodos de detección de patógenos transmisibles por semillas deben permitir, como pongo ahí, la detección del microorganismo viable y poder determinar, que te permitan poder determinar su patogenicidad. Al final, en estos protocolos de detección por semillas, lo que se intenta, o están orientados a que un resultado positivo para el análisis de una muestra de semillas obtenida mediante un método indirecto, como es una técnica molecular o el ELISA, sea tomado como un resultado presuntivo, ¿no? Como sospecha de, no es el resultado final. Para corroborar ese resultado, se ha de aplicar un método directo. Esa es la idea para el análisis de semillas. Al final, pues la idea es que la combinación de métodos de detección con diferente principio biológico que nos permitan, pues, detectar de forma rápida, fiable, que nos permitan determinar la viabilidad del patógeno, pues, combinar diferentes técnicas a la hora de hacer esos análisis. Esto sería un esquema tipo de detección de virus transmisibles por semilla, un esquema de un protocolo de la ISF, de la International Seed Federation. Un protocolo muy sencillo, solo el esquema. En este caso es para la detección del virus del rugoso del tomate, pero la detección de otros virus sigue más o menos el mismo esquema, un esquema muy similar. La muestra de semillas, se obtiene la extracción, se hace el triturado de esa semilla, se resuspende en un tampón fosfato, se obtiene ese líquido de ese extracto de semilla y se hace una PCR con marcadores moleculares específicos para ese patógeno. ¿Vale? Se extrae el ARN, en este caso para el virus del rugoso se extrae ARN. Si este resultado da negativo, pues el lote se considera sano, está libre de patógeno, de este patógeno. Si da positivo, ese es el resultado que nos dice que en principio puede estar infectado con ese patógeno. Y entonces se hace una prueba confirmatoria en un bioensayo con plantas, en este caso se utilizan plantas indicadoras de tabaco, de nicotiana bentamiana, donde ese extracto se inocula en la superficie de esas hojas, de esas plantas, en unos ensayos, bueno, está ya todo como muy calibrado como tiene que ser ese ensayo, la edad de las plantas para analizar y demás. Y si da este tipo de reacción, es la reacción de hipersensibilidad, cuando la hoja de tabaco, el virus comienza a multiplicarse, pues reacciona, se produce este tipo de reacción que nos dice que efectivamente hay un tobamovirus en esa muestra de semilla. Y está viable. No es solo una detección por PCR de que haya ARN del virus, sino que el virus además tiene capacidad infectiva. Entonces ahí ya daríamos como el lote infectado. Si no nos diera esta reacción, pues el lote en principio, aunque nos dio PCR positiva, en principio el virus puede ser que no esté activo y que no sea un problema cuando se lleve esa semilla a campo. No hay un problema epidemiológico porque el virus esté inactivado por los tratamientos que se le haya dado a la semilla anteriormente. Un procedimiento o un esquema similar con algunas diferencias para la detección de bacterias, por ejemplo para la detección de Acidobora citruli, en este caso a partir de muestras de semillas, pues vemos también, se hace un pre-screening con métodos moleculares, con PCR, para detectar el patógeno. Si da negativo con unos marcadores moleculares, pues el lote se considera que está sano. Si da positiva esta muestra, entonces hay que hacer un segundo ensayo. Se toma otra muestra de semilla y se hace detección en Sweatbox Growout, que es un método, un bioensayo,
para ver si ese patógeno está viable o no está viable. Luego de ahí, lo que dé, esos síntomas que dé, que ahora lo describimos un poco más en detalle, este método, el Sweatbox Grow-out, ahora les explico cómo se hace, pues se tomaría también las plantas que estén sintomáticas, se recoge, se hace otro análisis para ver si esos síntomas corresponden a ese patógeno que estamos buscando, y si efectivamente nos da positivo, pues declaramos ese lote como infectado. ¿Vale? Pero siempre, en medio, antes de confirmar ese positivo, hay que ver la viabilidad del patógeno. Esa es la filosofía de los protocolos de la ISF. Ese era el protocolo para detectar Acidophora citrulli, una bacteria que afecta a los cultivos de cucurbitáceas, principalmente a melón y a sandía. Es una bacteria gram negativa con un flagelo en posición polar, es una bacteria móvil en líquido y tiene unas temperaturas óptimas de crecimiento de entre 27 y 30 grados, temperaturas relativamente altas para un patógeno de planta. La bacteria está distribuida o extendida por muchos países del mundo, sobre todo en aquellas regiones con climas templados, cálidos, con alta humedad. Por ahí estaría distribuida. Estos serían los síntomas principales. Cuando la semilla viene infectada, pues se va a evidenciar desde el principio, se evidencia ya esa infección. En los cotiledones prácticamente ya empezamos a ver esos síntomas. En estadios más avanzados de la enfermedad, si la infección se da ya cuando la planta ya está, pues, es mayor, es más grande, pues se ven en hojas también este tipo de manchas, en frutos también se ven este tipo de necrosis en la superficie, y si cortamos estos frutos, pues vemos la pudrición característica de enfermedades bacterianas y cómo llega al receptáculo donde está la semilla, y evidentemente esta semilla, si se recoge de este fruto, pues va a estar infectada con el patógeno, en este caso con ácido bórax. Aquí teníamos el esquema de la detección con ácido bórax. Lo primero que se hace es ese pre-screening inicial con técnicas moleculares por PCR, la muestra de semillas. Normalmente se analizan 30.000 semillas, dicen de 10.000 a 30.000, lo normal es analizar 30.000 semillas. Se obtiene ese extracto de semillas, se obtiene el ADN a partir de esas muestras de semillas y se detecta con marcadores moleculares específicos para ese patógeno, con sus controles internos de amplificación y demás. Si da negativo, pues ese lote se considera negativo, pero si diera positivo mediante esta detección por qPCR, es donde decíamos que pasábamos a la segunda fase de este protocolo. Recogeríamos una segunda muestra de ese lote y lo sembraríamos en estas condiciones. Son unas bandejas, son bastante pequeñas, las que utilizamos nosotros en el laboratorio eran de 55 por 35 centímetros, y en cada una de esas bandejas pues cabían unas 1.700 semillas aproximadamente, con lo que quiere decir que estaban germinando muy juntas, unas a otras. Ahí ven, este es un ejemplo, una toma desde arriba de una de esas bandejas, después de 2-3 semanas de incubación a 28 grados. Este sería el resultado, y se ve pues cómo ya por algunas regiones de esa bandeja se les ha dado, evidentemente, las condiciones de humedad, de saturación de humedad muy favorables para que se desarrolle la enfermedad, y desde que veamos pues esa necrosis, pues se recoge la muestra y se vuelve a analizar para confirmar que efectivamente se trata del patógeno que estamos buscando. Ahí ya confirmaríamos, con este segundo ensayo, ya confirmaríamos que efectivamente la muestra es positiva. Aquí tenemos una imagen del control negativo, completamente limpio, sano, y aquí pues un control positivo, que unas pocas semillas que tengamos aquí en estas bandejas, luego con la humedad se van a tocar las plantas unas con otras, y de 3 semillas, 4 semillas que tengamos, al final se va a extender y vamos a ver pues el típico rodal con muchas plantas afectadas. Es relativamente fácil de detectar con este método, dando las condiciones muy adecuadas para que se desarrolle la enfermedad. Estos son resultados de un ensayo reales, obtenidos de un análisis de 5 lotes de semillas, del L1 al L5, 5 lotes comerciales.
de semilla de melón, de variedades que estaban registradas y que se iban a comercializar y que se interceptaron, se detectaron que eran positivas. 2 de esos lotes se habían tratado químicamente para disminuir o reducir el patógeno en esa semilla. Nosotros utilizamos esos mismos lotes para hacer un ensayo comparativo entre técnicas indirectas, la qPCR, con 2 métodos de extracción de DNA, y métodos directos que nos permitieran detectar detectar el patógeno como ver su viabilidad, la patogenicidad y la transmisibilidad por semilla, el sweatbox y el grow out, que es germinando esa semilla, no solo detectando material genético. Y lo que vimos fue que, por ejemplo, en el lote 3, que está ya casi en el límite de detección de la PCR, un valor de 35, ya es a partir de 35 valores superiores, ya consideramos un negativo por PCR, o sea que en este lote estamos casi en el límite de detección de la PCR, que se considera una técnica muy sensible, pues por métodos pues bioensayos lo detectamos perfectamente, detectamos plantas enfermas y se desarrolló la enfermedad. Para los otros que estaban más infectados, con valores de ST más bajos, esto significa mayor infección, pues mucho más fácil, se detectaba mucho más fácil. Pero luego había 2 lotes, el lote 1 y el lote 2, que no se detectó el patógeno. Se detectó por qPCR, por métodos indirectos, pero por bioensayos no se detectó el patógeno. ¿Quiere decir esto que la técnica de bioensayo falló? No, estos coincidían con los lotes que se habían tratado y que se había eliminado el patógeno mediante esos tratamientos químicos. De hecho, había algunos lotes que tenían pues, una concentración muy alta de ADN de ese patógeno, que nos dio la PCR, unos valores bastante altos de concentración de ADN, pero sin embargo la viabilidad en esos lotes era 0. Estos 2 lotes se habían tratado químicamente. De ahí la importancia de realizar los bioensayos para ver si ese patógeno realmente está viable o no está viable en esas muestras. Y la última parte de la presentación, esto va a ser muy cortita, que era esa que les comentaba, les quería traer sobre el virus de la cuchara, del TYLCV, el Tomato Yellow Leaf Full Virus, que ponía ahí al principio entre interrogaciones, ¿es un virus transmitido por semillas? ¿Se transmite este virus por semillas? Es una cuestión que nos planteamos. Esto es un trabajo que se realizó en el INIA de Madrid, y también en colaboración con el CSIC de La Mayora, en Málaga, en 2 estaciones diferentes, se realizaron por los diferentes ensayos, y es un trabajo que está publicado, se publicó el año pasado, en 2020, en Phytopathology, es bastante reciente. El TYLCV es una enfermedad pues, producida por un virus, que es una de las enfermedades virales en tomate más devastadoras en todo el mundo, y ha sido pues, el principal factor limitante para la producción de tomate a nivel mundial. Las plantas de tomate que están afectadas por este virus desarrollan unos síntomas característicos, pues enanismo de esas plantas, poco desarrollo, curvatura de las hojas, amarilleo de esas hojas, aborto floral, muchas de las veces ni siquiera van a generar fruto y ni siquiera van a generar semillas, pero bueno, si la infección es, ya le pilla la infección en unos estadios más avanzados del ciclo vegetativo, pues sí que puede llegar a dar fruto, ¿vale? Y bueno, pues puede dar pues, pérdidas hasta el 100% de los cultivos. Si utilizamos cultivos que no son resistentes para este virus, puede pues, ocasionar pérdidas cuantiosas. Y la infección, pues en principio se considera que la transmisión de este virus se hace a través de insectos vectores, de la mosca blanca, de Bemisia tabaci. De hecho, se considera que es el papel fundamental para la transmisión, lo tiene este insecto, Bemisia tabaci. ¿Qué pasa? Que en el 2016, en el año 2016, aparece pues, una publicación, se publica, hay un artículo científico de un grupo de investigación coreano, Kill y colaboradores, pues que sugieren que este virus se está transmitiendo por semilla de tomate. Esto fue un caos a nivel
de geminivirólogos, porque los geminivirólogos decían que ese virus se transmite por mosca blanca, no por semilla, no de forma vertical. Pues esta gente demuestra, estos investigadores demuestran que sí que se puede transmitir de forma vertical y con unas tasas de transmisión altísimas, hasta el 80%, desde semillas infectadas a la progenie. Bueno, un año después, el mismo grupo de investigación, también de Kiel y colaboradores, 2 artículos más, con el mismo virus, que también se transmitía por semillas de soja y también por semillas de pimiento. Más revuelo, se armó un mayor revuelo con esto, porque la comunidad científica seguía pensando que no, que el virus no se transmitía por semillas, por toda la experiencia que había habido, por algunos datos que hacían sospechar que no se transmitía por semilla, pero bueno, aparecían estas publicaciones. Y lo que, con estos antecedentes, lo que nos planteamos fue pues, intentar investigar, revisar realmente si este virus se podía estar transmitiendo por semilla o no. Nos planteamos hacer una evaluación, intentando hacer el seguimiento de la replicación del virus en los órganos reproductores de las plantas de tomate. También utilizamos Nicotiana ventamiana, que es una planta que se suele utilizar en los laboratorios de virología como un modelo para las infecciones víricas. También introducimos esa planta en los ensayos, pero básicamente con tomate, que es el hospedador natural. Hicimos detecciones del virus en muestras de semillas obtenidas de campo de cultivos infectados, infecciones naturales de esa semilla. Luego también clonamos ese virus y hacíamos inoculaciones artificiales para obtener semilla también infectada de forma artificial, intentando tener todas las variables posibles. Desinfectábamos esa semilla superficialmente o no la desinfectábamos para ver si la desinfección podía tener algún efecto también en mitigar en reducir esa infección. Utilizamos más de 3.000 plantas, analizamos más de 3.000 plantas de semillas infectadas, germinadas de semillas infectadas, para ver si el virus se estaba transmitiendo. Hicimos los ensayos en 2 localidades diferentes, intentando diversificar para hacer esa revisión de esos datos previos que sugerían que ese virus se transmitía por semilla, para intentar verificar esos datos. Mediante el uso de líneas transgénicas de tomate, capaces de expresar fluorescencia roja cuando las células vegetales se infectaban con el virus, se había insertado en el genoma de la planta la proteína de ese red para que diese fluorescencia roja en caso de infección. Así pudimos hacer el seguimiento. Pues así observamos que el TYLCB, que el virus era capaz de replicarse en las flores de tomate. La señal de ese red pues la pudimos detectar tanto en las estructuras florales internas como en los estambres, en el estilo, en los ovarios. O sea, el virus llegaba prácticamente a todas las estructuras florales. Hicimos lo mismo también, pero con la proteína GFP, que da fluorescencia verde. En este caso, lo que transformamos fueron plantas de nicotiana, e hicimos lo mismo también. Y vimos que también, que tanto en la flor de las nicotianas, como en los tabiques en formación donde se forma el ovario, como en las cápsulas, en este caso no en los estambres, pero en las cápsulas, en los ovarios, ahí se detectó fácilmente el virus. Claramente estos resultados nos indicaban que el virus accede muy fácilmente a los receptáculos donde se encuentran las semillas, que se está formando en ese momento, por lo que sería lógico detectarlas en esas semillas. Lo que hicimos fue obtener semillas de 5 variedades de tomates susceptibles al virus, que habían sido cultivadas en invernadero. En estas figuras se ve como todas las plantas de donde se obtuvo esa semilla tenían la variedad, la cepa TYLCB Israel, que era la misma cepa con la que habían ensayado el grupo de investigación coreano, teníamos la misma cepa. Y de ahí, de todas esas plantas, obtuvimos semillas. De esas 5 variedades diferentes de tomate obtuvimos semillas. También utilizamos ese mismo virus para
generar clones para también hacer inoculaciones artificiales y obtener semillas infectadas, decimos experimentalmente infectadas, en unas condiciones un poco más artificiales, pero semilla infectada de forma natural también obtuvimos para hacer los ensayos. Lo primero que hicimos fue detectar en esas semillas que habíamos obtenido si estaba el virus, si realmente había llegado el virus. Evidentemente, si llegaba a las flores, a los órganos internos de la flor y a la cápsula donde se formaban las semillas, era lógico detectar el virus, y efectivamente todos los lotes de semillas que obtuvimos, excepto los controles libres de virus, el resto, todos, incluso las de nicotina bentamiana que inoculamos con el clon, también. Todas estaban infectadas con el virus. O sea que el virus llegaba de forma efectiva a esas semillas e infectaba las semillas. En esta se ve aquí, por ejemplo, cómo las semillas, la carga viral que había en esas semillas, en semillas que habían sido extraídas simplemente por lavado, la carga era mucho mayor, había mucha más cantidad de virus respecto a semillas que lo que hicimos fue hacer una desinfección superficial, con un tratamiento con lavado seguido de un tratamiento con hipoclorito sódico más fermentación, o solo un tratamiento con hipoclorito sódico. ¿Vale? Se hizo esos tratamientos y se vio cómo se redujo muchísimo la carga viral respecto a las semillas que habían sido obtenidas mediante lavado exclusivamente. Entonces ya con esto tenemos dos cosas claras: que el virus alcanza la semilla de tomate, o sea, llega fácilmente a la semilla de tomate, pero que principalmente se localiza en el exterior de la semilla, porque con un simple desinfección superficial de esa semilla pudimos eliminar la gran mayoría de la carga viral. Y lo siguiente ya fue pasar al ensayo de transmisión. Se evaluó la progenie de más de 3.000 plantas, se analizaron mediante hibridación molecular, también mediante detección por qPCR, por PCR cuantitativa, y los ensayos se realizaron en 2 localidades diferentes, con diferentes tipos de semillas, de diferentes variedades de tomate, desinfectadas y sin desinfectar. Y hicimos el seguimiento durante 60 días, que eran lo que habían establecido el grupo de investigación coreano que había hecho con sus plantas para demostrar la transmisibilidad, y en ningún momento pudimos detectar ninguna traza de virus en la parte vegetativa, ya en la planta, una vez germinadas esas plantas. O sea, no pudimos corroborar la transmisión desde la semilla infectada a las plántulas o a las plantas de la progenie. Eso al final nos indica que en las condiciones de nuestro ensayo no obtuvimos ninguna evidencia de que este virus fuera transmitido de la semilla a la descendencia. No podemos decir que este virus se transmita por semillas, al menos en nuestras condiciones. Cuando hicimos esto también con semillas inoculadas con el clon, más de lo mismo. O sea, no tuvimos ninguna evidencia, ningún dato que nos indicara que este virus se pudiera estar transmitiendo por semillas. Todos los resultados fueron negativos, en este caso para la semilla lavada. En este caso no se desinfectó, sino simplemente semilla que se extrajo de la planta de tomate, se lavó con agua y se sembraba directamente. No tuvimos ninguna evidencia de transmisión. Al final, pues, como conclusión principal, pues, concluíamos que el virus se detectó en las semillas, o en las flores, en los órganos reproductivos de tomate, llegaba fácilmente a los órganos reproductivos y evidentemente podía alcanzar la semilla durante la maduración. De hecho, lo detectamos en la semilla también una vez que extrajimos esa semilla. Sin embargo, cuando desinfectamos superficialmente, la carga viral bajó enormemente, lo que nos indicaba que la mayor parte del virus estaba en la superficie de la semilla, se localizaba externamente. Y luego, bueno, pues que la ausencia de síntomas en las plantas germinadas a partir de esa semilla infectada y la no detección del ADN del virus en las plantas germinadas a partir de esa semilla, pues nos indicaba que en nuestros ensayos fue imposible corroborar esa transmisión de este virus a través de semillas. Sí que esperábamos en un principio transmisión, cuando el grupo de investigación coreano
nos decía que tenían un 80% de transmisión, pues nosotros algo de transmisión sí que esperábamos, pero nosotros no pudimos ver transmisión de este virus a través de semillas de tomate. Al final, esto se queda pues en esas que comentábamos anteriormente, los PNP, los Pathway Not Proven. Hay datos que dicen que sí y datos que no pueden corroborar esa transmisión a través de semillas. Y bueno, pues esto es lo que tenía en principio preparado para comentarles. Hemos hecho un repaso por todos estos puntos. Muchas gracias por su atención. Me imagino que ahora abrirán un turno de preguntas. Sí, pues sí, Leandro, que si alguien, muchísimas gracias por la presentación, que ha estado muy bien. Creo que has aportado un montón de información muy sistemática de temas que difícilmente llegan, es decir, que tú por la situación que has estado las conoces bien, ¿no? Me parece muy, muy interesante toda la información que has aportado. Incluso esos criterios, ese punto de vista pragmático, de realmente esos porcentajes realmente en los que se maneja, que estamos trabajando de una manera quizás excesiva, es decir, siempre tienes la duda de que algo pueda estar contaminado y cómo hay que llevarlo a un punto de vista pragmático, ¿no? Realmente que sea realizable, ¿no? Y todas esas tablas que han manejado, muy, muy interesante. Mira, ¿qué posibilidad hay que las técnicas que algunas veces lo comentábamos, que algunas veces cuando trabajas con algunos de los tratamientos interfieran con el procedimiento de detección? Es decir, no que puedan interferir, de hecho, con realmente eliminando el patógeno, sino realmente lo que hagan es una modificación en el procedimiento de detección, de manera que tú no lo detectes porque el procedimiento, ya sea porque en la PCR interfieren con la PCR o con algún otro aspecto de la técnica de detección, ¿no? Sí, en principio, si nos vamos a los protocolos, cuando miramos los protocolos de los que más conozco yo, que son los de la ISF, sí que se especifica en el protocolo para semilla no tratada. Siempre se especifica ese punto porque efectivamente, cuando hablamos de semilla no tratada, no quiere decir que esa semilla se haya saneado, que se haya utilizado, por ejemplo, hipoclorito sódico. No se refiere a ese tipo de tratamiento, sino a la semilla cuando se cubre con un fungicida, por ejemplo. Claro. Cuando se cubre con un fungicida es un elemento que estás poniendo ahí, entre otras cosas, a veces ponen un fungicida, coadyuvantes, una serie de historias ahí que pueden estar interfiriendo. Siempre se pide a la empresa de semilla que la muestra que envíen para analizar no esté tratada, no tenga ningún tratamiento con fungicida. Aún así, a veces te la envían con tratamiento. Pues ya está tratado, el lote está tratado, esto es lo que tenemos, ¿no? Al final ahí pues te las tienes que ingeniar, haces un lavado de esa semilla para eliminar ese tratamiento con fungicida, luego analizas ese lavado por si acaso hayas perdido patógeno en esos lavados, lo intentas también analizar, aunque te puede estar inhibiendo, para eso metes controles de PCR, diferentes controles para ver si realmente hay inhibidores. Bueno, al final hay herramientas, pero te complican muchísimo, muchísimo el análisis. Pero sí, se puede hacer, pero de todas maneras los protocolos lo especifican debajo que no están validados para semilla tratada. Sí, yo recuerdo, no sé si eso se mantiene, que en algunos casos la normativa exigía mantener muestras de semillas no tratadas durante, te quiero decir, de lo que se está comercializando. No, en la práctica. La normativa está, pero cuando pides a la empresa de semilla que te envíen una semilla no tratada, te dicen que Que no no. tienen, que lo han tratado Ya, todo. Entonces, ya. bueno, pues a veces pasan esas cosas, la mayor parte de las veces sí, te responden bien, buscan, y a veces a lo mejor es hasta por no estar buscando, sacando de nuevo ese lote de semillas para llamar a un muestreador oficial, ¿sabes? Les supone como mucho jaleo y a lo mejor te dicen que no hay semillas sin tratar. Pero la mayor parte de las veces sí que te las envían, ya se los dices Sí, previamente que la semilla no venga tratada y sí que responden. Hay otros casos en los que no. vale, vale. Mira, por aquí en el chat hay un par de comentarios. Mira, Ana Piedrabuena te pregunta que si han trabajado en endófitos de las semillas que pudieran ser antagonistas de los patógenos. No, no, en principio, claro, eso ya es, no por mi parte, eso ya es investigación básica y las empresas de semillas lo que están es
pensando en analízame el lote de semillas, dime si está limpio del patógeno que está regulado y que me interesa porque la quiero vender ya. Entonces tampoco te dan ni mucho tiempo ni tienen tampoco mucho interés en esos temas. Es interesante, o sea, desde luego que eso sería muy interesante, el evaluarlo, pero a nivel de comercial y de análisis rutinarios así, no, ese tipo de ensayos no lo hemos realizado, ¿no? Mira también aquí Juan Cazorla dice muy interesante los datos aportados, muy bien presentada la ponencia, felicidades a la organización. ¿Qué más cosas hay por aquí? A nivel de pequeño agricultor también nos pregunta Juan Cazorla, ¿puede dar algunos consejos para almacenar semillas hortícolas y evitar que se vean contagiadas por hongos, bacterias o virus? A nivel de pequeño agricultor. Vale, en principio, si obtienes una semilla, bueno, si la compras, en principio tiene que estar libre de patógenos que estén regulados. Esa semilla tiene que estar sana, tiene que estar limpia. Si la obtienes tú directamente, pues bueno, pues la puedes almacenar. En principio los patógenos no se van a multiplicar en la semilla, hasta que no siembres no se va a empezar a multiplicar, no hay tampoco tanto problema, pero sí para guardarla durante largos periodos, en principio pues se considera que a 4 grados, 2, 4 grados, es la forma en la que se guarda esa semilla durante largos periodos de tiempo, como más aguanta, ¿no? Pero a nivel de patógenos, en esa semilla, en principio, no debería multiplicarse. Cuando está la semilla ahí, tienes la semilla, la has recolectado, no va a haber ningún problema. Sí que le puedes hacer algún tratamiento con algún desinfectante. A nivel casero, se puede hacer una dilución con lejía. Las semillas generalmente aguantan bastante, no tiempos muy prolongados. Es conveniente que se vayan haciendo ensayos para ver la germinación, cómo afecta la germinación, pero con lejía comercial, por ejemplo, que viene un 3%, casi todo viene un 3% de hipoclorito sódico. La diluyes a la mitad, un 50%, y haces un lavado de esa semilla durante 10 minutos para semilla de tomate, o 5 minutos si la semilla pues, a lo mejor es un poco más sensible, la de tomate es muy dura. Le haces un tratamiento de 10 minutos con hipoclorito sódico al 50%, con lejía comercial al 50%, y luego le haces como 3 lavados con agua para eliminar esa lejía, y prácticamente ahí has saneado esa semilla y ya la puedes guardar y la puedes tener durante bastante tiempo a 4 grados, y ahí ya la has saneado. Evidentemente, si obtienes esa semilla de tu cultivo, no le vas a hacer un análisis, pues eso sale demasiado caro, ¿no? Es como un poco guardarte las espaldas y sanearla un poco y asegurarte de que eliminas la mayor parte de los patógenos que pueda haber. Comentarles que en principio no está previsto todavía cuál va a ser el próximo seminario, que habrá un seminario dentro de 15 días, pero que no está previsto todavía el contenido del mismo. Hay varias opciones que se están barajando y que se publicará en su momento convenientemente para que llegue a todos los interesados. Darte las gracias, Leandro, por la presentación, y dar las gracias también a todos los participantes por haber atendido a la misma, y no sé si Maite quiere comentar alguna cosa o cerramos ya. Darle las gracias a Leandro, y si no hay ninguna pregunta más, pues nos despedimos y lo dejamos aquí. Hasta el próximo webinar. Muchas gracias, Leandro. Gracias a ustedes. Y gracias a todos los que han asistido también. Gracias, Felipe. Gracias a ti. Colaboración. Venga, un saludo. Hasta el próximo webinar. Hasta la próxima.